Señor. Bendito eres tú, oh Dios Todopoderoso, Rey del universo, que has creado todas las cosas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, porque tú nos bendices con grandes bendiciones. Cada mañana, Señor, es un día diferente. Hoy te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Dios, gracias en esta mañana. Te adoramos, te damos honra, te damos gloria a ti, oh soberano Dios. Gracias, Señor, porque solo ante ti, ante tu presencia, Señor, estamos nosotros. Solo ante ti podemos acudir, solo hacia ti podemos, Señor, dirigirnos y darte gracias, Señor, porque tú cada mañana nos envías, Señor, desde el cielo, Señor, desde donde estás sentado en el trono, Señor. Cuando nosotros hacemos una conexión, Señor, contigo, tú, Señor, te mueves siempre a favor de nosotros. Bendice, Señor, en esta mañana cada persona que se conecte. Bendice, Señor, cada hogar representado en esta mañana. Bendice, Señor, cada vida, cada familia, cada hogar, Señor. Bendice a cada una de las personas que en esta mañana, Señor, se conectan a esta reunión de esta hora de intercesión de 10 a 11. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú das en cada hogar, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas grandemente, Padre Dios de la gloria, que bendigas el grupo de Shomer, que bendigas, Señor, cada intercesión estratégica que se está declarando por nuestra nación, por nuestro país. Gracias, Señor, por la vida de Marcela Soto, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, su hogar, bendice su vida y cada persona que necesita peticiones, intercesiones del reino, intercesiones divinas hoy en esta mañana. Las ponemos en tus manos, Señor, para que tú traigas, Señor, lo que está establecido en el reino de los cielos para sus hijos, para sus hijas en esta mañana. Hoy sabemos, Señor, que somos esa generación, Señor, de reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días. En esta mañana de frío, esta mañana con frío, le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque el Señor siempre ha estado llenándonos de sus bendiciones. A veces estamos pasando por circunstancias difíciles, pero también sabemos que Dios está ahí para enseñarnos, para mostrarnos sus maravillas y sus misericordias. En esta mañana le doy la bienvenida al pastor José. Él es mi esposo y entonces en esta mañana él nos trae un tema muy importante para nuestras vidas y el tema es, y adelante don José. Bueno, queremos buenos días a toda nuestra querida audiencia. Les enviamos una bendición de parte del Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Amén. En primer lugar, queremos decir que nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que tiene un propósito para usted, un propósito para nosotros, tiene una bendición maravillosa para su vida y una bendición maravillosa para nuestras vidas. Y no solamente cuando digo su vida y cuando digo mi vida o nuestras vidas, me refiero a todo lo que tiene que ver de aquí para adelante o del momento que nosotros creímos en el Señor Jesús, de ahí hacia adelante. Porque las bendiciones de Dios no son puntuales, sino que son trascienden nuestras vidas, trascienden a nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestras hijas y a nuestros parientes, nuestros padres, nuestros hermanos, sobrinos, vecinos, en fin, la bendición que Dios tiene para usted y tiene para nosotros es una bendición que va a cubrir a todo su alrededor. Recuerdo en una oportunidad que el Señor le decía a uno de sus hijos a través de una palabra profética: yo te voy a bendecir y tú bendecirás a los que estarán a tu alrededor. Entonces yo recuerdo esas palabras
Y esas palabras en realidad son maravillosas, porque cuando nos vemos en la palabra de Dios, las confrontamos o las comparamos con lo que dice la palabra de Dios o con lo que está escrito, con los ejemplos que vienen en la palabra, nos damos cuenta que sí, que en realidad Dios bendice a una persona, pero esa bendición no se encierra exactamente en esa persona, sino que la bendición trasciende a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos y todas sus generaciones ahí hacia adelante. Y no solo eso, sino que a sus vecinos, su barrio, su calle donde usted vive, el vecino de atrás, el vecino de la derecha, el vecino de la izquierda, el vecino del frente. Y todos los que pasen frente a su casa recibirán la bendición que Dios tiene para usted. El Señor es maravilloso, nuestro Dios es un Dios de propósitos, nuestro Dios es un Dios enorme, grande, maravilloso. Y esa, me acuerdo cuando esa palabra grande, nosotros le decíamos a nuestros hijos, es que cuando estaban pequeños, nuestro Dios es un Dios grande. Y nuestro hijo, el mayor, un día se acercó y me dice, papi, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Verdad? ¿De qué tamaño es? Entonces yo le decía a él, no es exactamente que Dios tenga un tamaño, sino que el término grande es su grandeza, todo lo que Él hace, porque las cosas que Él hace son maravillosas. Entonces su grandeza, su señorío, su majestad está representada por todo lo que Él hace, todo lo que Él da, todo lo que Él da para usted, lo que da para mí, lo que da para su familia, para los vecinos que usted tiene, y para su barrio, para su distrito, para su cantón, para su provincia, para su país, para su nación. Eso es Dios. Dios trasciende en las bendiciones que tiene para usted, que tiene para mí, a todas estas cosas, a su nación directamente. Bendito sea el Señor, bendito sea el Dios eterno por todo lo que Él hace. Y este tema tan importante que el título que le hemos puesto en esta mañana es herencias positivas y herencias negativas. Un saludo para Marianit Castro, buenos días, para Erlinda Herrera, para la pastora Hazel, dice abrazos para toda la audiencia, bendiciones de lo alto. En el nombre de Jesús, gracias. Bendiciones a Carla Tenorio. Y a Jenny Alfaro. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectadas en esta mañana y deseamos que este tema llegue de verdad y abra nuestro entendimiento para reconocer cuáles son las herencias negativas y cuáles son las positivas. Y cuando hablamos de herencias, ya sabemos todo lo que es herencias. Casi siempre pensamos en dinero, propiedades, riquezas, joyas, automóviles, sí. Ajá. Adelante, José. Y sí, cuando nos hablan de herencias, pensamos en eso, ¿verdad? Oh, la herencia, se murió mi abuelo, se murió mi papá, o los tenemos vivos, entonces llegamos y decimos, ¿qué nos van a dar? ¿Qué nos van a heredar? Como el hijo pródigo, ¿verdad? Que llegó donde su padre, le dice, bueno, hey, vamos, mi tata, mi papá, dice, necesitamos que me suelte la herencia, yo quiero disfrutarla en vida, quiero disfrutarla cuando estoy joven, entonces dame mi herencia, deme mi herencia. Como si fuera una obligación de su padre darle la herencia, pero sin embargo su padre fue sumiso, fue paciente con él y le dio la herencia y él se fue a gastar su herencia. Pero cuando pensamos en herencia, pensamos en propiedades, pensamos en dinero, pensamos en joyas, en todo tipo de cosas de estas materiales. Pero existen otras herencias que nos llegan a nuestra vida, a veces no nos damos cuenta, a veces por ignorancia no lo sabemos, pero es necesario que conozcamos acerca de estas herencias. Y para empezar, queremos hablar de la herencia que nos regaló, que nos regalaron nuestros padres Adán y Eva. Ellos estaban en un lugar, en el paraíso, en el Edén, que Dios había sembrado un huerto en Edén y lo había labrado para que el hombre lo cuidara.
Y puso allí a Adán y a Eva, y estaban ellos en ese huerto, y ellos tenían una herencia de parte de Dios, Dios les había heredado todo lo que Él había creado, y los había puesto en ese lugar, y ellos eran los herederos de todo lo que Dios había creado en eso, y lo que había hecho según lo que se indica en Génesis. Y entonces ellos cometieron un error, pecaron, desobedecieron la voz del Altísimo, y entonces nos dieron una herencia a todos nosotros, a todos los seres humanos. Y nadie se escapa de esa herencia. Ya vamos a leer allá en Romanos capítulo 5 y verso 12. Dice allí su palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vean que Adán y Eva desobedecieron al Señor, y a causa de ese pecado, dice la palabra que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en otra parte también dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vea que antes ellos tenían la gloria de Dios presente allá en el huerto, y ellos perdieron eso. Entonces el ser humano perdió esa herencia maravillosa que ellos tenían, que nos pudieron haber dado, que nos pudieron haber regalado, pero nos dieron otro regalo, que fue la muerte, el pecado que se transmite de generación en generación. Y a veces nosotros en nuestras vidas desconocemos un poco sobre esto, que no solamente las propiedades se heredan, no solamente las joyas, los dineros, lo que esté guardado en un banco, sino también a veces nos heredan cosas que vienen a nuestras vidas a causarnos problemas, a causarnos dificultades, a hacernos luchar y a veces nadar contracorriente en algunas situaciones en nuestras vidas. Tenemos que sufrir situaciones por causa de herencias espirituales que nos han dado. Y esta es una herencia de esas negativas, esa que nos dio Adán, nuestros padres, Adán y Eva, es una herencia negativa. Y tenemos que coger todas esas herencias negativas, irlas eliminando de nuestras vidas. Tenemos que hacer como hace un gato cuando lo bañan, ¿verdad? El gato o un perro también cuando lo bañan, ellos empiezan a moverse y a mover su cuerpo y tiran todo el agua que pueden, que está en ellos, y la tiran lejos, ¿verdad? Si usted está bañando a su perrito, tiene que hacerse a un lado, porque si no ellos se mueven, se sacuden, y todo eso que ellos recibieron, que no quieren tener en sus vidas, todo lo tiran lejos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Si son herencias negativas, tenemos que sacudirnos, tenemos que revolcarnos para que esas herencias sean quitadas, sean expulsadas de nosotros de una manera que queden tan lejos que no puedan volver a nuestras vidas. Tenemos también herencias escritas en la palabra del Señor, herencias positivas. Herencias positivas como en el caso de nuestro padre Abraham, padre de la fe, ¿verdad? Un hombre maravilloso en la Escritura, un hombre que creyó a Dios, y dice la palabra que le fue imputado por justicia, porque él creyó en el Señor, creyó en lo que Dios le había dado, en lo que Dios le había dicho, y entonces él recibió una bendición de parte de Dios. Dios le dio una prueba.
Dios va a probar nuestras vidas y nos va a solicitar muchas veces que hagamos algo. Adán y Eva los colocó en el huerto, les dio todo y después les puso una prueba y ellos fallaron en la prueba, en el momento de la prueba. Abraham fue como un poco diferente. Primero le puso la prueba, le dio las promesas, le dio algunas cosas y también antes de darle las bendiciones le puso la prueba. Entonces Abraham quiso ofrecer a su hijo en sacrificio y entonces Dios vio que su corazón era correcto, que su corazón era recto y entonces le dijo, no lo hagas, ya conozco que tienes un corazón recto, conozco que tienes un corazón fiel, entonces es suficiente, no sacrifiques a tu hijo. Y a partir de allí el Señor inició una relación con Abraham, una relación maravillosa. Allá en Génesis 22:15, vamos a ir un momento a Génesis 22:15. Y en Génesis 22:15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Vea qué interesante, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, por mí mismo he jurado, que como no me rehusaste tu hijo, tu único, entonces de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, multiplicaré tu descendencia como la arena que está en el mar. Y si la arena se puede contar, tu descendencia se podrá contar. Si las estrellas se pueden contar, tu descendencia se podrá contar. Y sin embargo, no sabemos cuántos granitos de arena hay en el mundo, cuántos granitos de arena hay, cuántas estrellas hay en el universo. No sabemos ese dato. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham tampoco la conocemos. Dios es maravilloso y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y el Señor hizo un pacto con Abraham, con su descendencia. Como decía al inicio, la bendición que Dios tiene sobre Abraham, abrazó a Isaac su hijo, abrazó a Jacob su nieto y a toda su descendencia que viene más adelante. El Señor prometió que Él lo iba a bendecir y era algo que es una bendición, lo que es bendición. La palabra bendición en la palabra de Dios aparece cualquier cantidad de veces, en una manera innumerable. Vemos ahí cómo hay bendiciones, todo el mundo bendice a todo el mundo. Eso es como cuando estamos en época de Navidad, todo el mundo da regalos y lleva por acá y lleva por allá. Y es en la palabra del Señor, en todo lugar aparece la palabra bendición. No sabría decirle cuántas veces, pero sí es innumerable la cantidad de veces que aparece la palabra bendición. Y es algo que nosotros deberíamos de abrazar, tener en nuestras vidas como una costumbre de bendecir. Siempre existían bendiciones y bendiciones. Cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y le apareció el Melquisedec, rey de Salem, dice la palabra del Señor, vamos a leer un momento, en Génesis 14 y verso 18. Ahí vemos que Melquisedec llegó y bendijo a Abraham. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ajá. Pero vean qué interesante, Melquisedec, siendo sacerdote del Dios Altísimo, tomó pan y vino y participó ahí con esos alimentos con Abraham y lo bendijo. Y qué interesante, Dios viene y bendice a Abraham. Luego Melquisedec viene y bendice a Abraham. Era una costumbre que había de parte de Dios, porque si nos vamos al Génesis, qué interesante, en Génesis 1:20, allí el Señor empieza en el primer capítulo, donde Dios viene y encuentra el desorden que hay en el mundo y empieza a ordenar todas las cosas, ¿verdad? Empieza con su Bereshit, con su nuevo comienzo, con sus nuevos comienzos. Y en Génesis 1:20 nos habla del quinto día de la creación. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios, ¿verdad? Y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad las aguas, los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Pero vean que los bendijo Dios. En el verso 22 dice, Sí, Dios los bendijo, y Dios los bendijo. diciendo, fructificad y multiplicad y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Pero dice, y Dios los bendijo. Y Dios los bendijo. Entonces es una costumbre que viene de parte de Dios, una enseñanza que viene de parte de Dios sobre nuestras vidas, de bendecir todo lo que esté a nuestro alcance. Si usted está en su trabajo, usted puede bendecir a su patrón, puede bendecir a sus compañeros de trabajo. Si usted está en su casa, usted puede bendecir a sus hijos, puede bendecirlos de manera tal que ellos en la mañana salgan con la bendición de sus padres, con la bendición suya. Si en este momento usted es hijo, pero es padre espiritual de su familia, usted puede bendecir a su familia de una manera constante, todos los días, todas las semanas, todos los meses, estarlos bendiciendo para que ellos sean prosperados, para que ellos les vaya bien en su estudio, para que les vaya bien en su trabajo, para que les vaya bien en cualquier momento, si ellos andan de paseo, si andan en el trabajo, si andan a pie, si andan en el autobús. Ahora que pasan tantas cosas, que secuestros, que robos, que asaltos, que una cosa y otra en este mundo, bendiga a sus hijos, bendiga a sus padres, bendiga a su familia, bendígalos. Dios en su palabra nos habla del término bendición como una herencia positiva que nosotros podemos dar a nuestros hijos, a nuestros parientes. Y Abraham bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob. Jacob bendijo a sus 12 hijos. Y Moisés también. Moisés, cuando estaba ya en aquellos días donde Dios le dijo que él no iba a entrar a la tierra prometida, entonces él bendijo al pueblo de Israel y llamó y acercó congregó a todo el pueblo de Israel por sus tribus, por sus príncipes, y bendijo a cada una de las tribus, a la tribu de Leví, a la tribu de Rubén, a la tribu de Manasés, a la tribu de Isaacar. A cada una de las tribus él fue dándoles una bendición. Así es. Lo mismo hizo Jacob. Jacob bendijo a sus 12 hijos. Y ellos constantemente, porque saben que hay un tesoro maravilloso en bendecir. Son herencias que nosotros transmitimos a nuestras descendencias a través de la bendición. Podemos bendecir. Y el Señor en su palabra nos dice, bendecimos, no tornemos a nadie maldición por maldición, sino que
al que te maldice, bendícelo. Eso es lo que nos dice y lo que nos enseña el Señor Jesús. Amén, qué importante esto, porque también al bendecirnos Dios a nosotros, como dice ahí Karina Herrera, dice, somos bendecidos para ser de bendición. Y Marcela Soto también dice, el Señor le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. Y eso es lo que somos nosotros como sus hijos. Dios nos bendice para nosotros bendecir a otros. Y de hecho, cuando Dios nos bendice a nosotros, aunque los hijos de nosotros anden en cosas que no agradan al Señor, el Señor no les va a quitar esa bendición a causa suya y a causa de usted. Que eso fue lo que pasó con David, ¿verdad? Dios bendijo a David de muchas formas y lo alcanzó esa bendición del Eterno, ¿verdad? Pero viene su hijo Salomón y a pesar de que empezó a andar en esos malos caminos, el Señor no le quitó la bendición a Salomón a causa de David. No, él siempre recibió su bendición. Y ahora que usted menciona eso, David también congregó al pueblo de Israel y lo bendijo también. Ajá. Entonces, Salomón, cuando construyó el templo, congregó a toda la nación de Israel y bendijo a la nación de Israel. Constantemente se usa esta palabra y es una herencia que nosotros podemos transmitir a través de la bendición. Es importante, hay un verso en la palabra del Señor que dice, la vida y la muerte están En el poder de la lengua. en el poder de la lengua. Podemos bendecir y podemos maldecir. De usted depende que también les vayan a sus hijos en la vida, porque la nación de Israel tiene esto por costumbre. Y la palabra del Señor está escrita para nosotros los que hemos creído, para que alcancemos las promesas. Pero Dios nos enseña, nos da las armas para alcanzar esas promesas. Dios bendijo a la creación, bendijo al hombre y a la mujer cuando los creó. Dice que Él creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y Él los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda cosa que está criada. Y lo bendijo. Y después Dios enseñó eso, porque luego su creación empezó a bendecir y a bendecir y a bendecir. En su nación, Israel, es una costumbre que ellos bendicen a sus hijos. Actualmente ellos vienen y toman a sus hijos y oran por ellos, de manera que ellos a un hombre, a un varoncito lo bendicen y que Dios traiga bendición sobre su vida, que Dios lo prospere, que le vaya bien todos los días de su vida, que sea prosperado en sus estudios, que sea prosperado en su trabajo, que sea prosperado, de manera que Dios traiga a él la mujer correcta, para que él tenga un hogar correcto, unos hijos correctos, y a las mujeres también las bendicen, de manera que Dios aleje de ellas todo varón que no les vaya a traer ningún propósito, sino que se acerquen a ellas, aquellos varones que van a tener un propósito para que ella pueda seleccionar entre esos varones su futuro marido, su futuro esposo, para que en su vida les vaya bien. Entonces ellos constantemente aplican este principio. Es un principio del reino de Dios, bendecir a los demás. Y el Señor Jesús nos enseña también que esto debe ser de esta forma. Y los discípulos también lo practicaban, bendecían a los demás. De una forma, de otra forma bendecían. Allá en Génesis 26, 24, nos encontramos un ejemplo donde Isaac, el hijo de Abraham, bendijo a Jacob. En Génesis 26, 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas,
porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Sí, vean que aquí el Señor se le aparece a Isaac y le promete que lo va a bendecir. ¿Por qué lo va a bendecir? Por amor a Abraham, tu padre. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre correcto. Entonces, al ser un hombre correcto, trae una bendición positiva sobre sus hijos, sobre su descendencia. Si Abraham hubiese sido una persona que no agradó a Dios, entonces él hubiera traído una bendición negativa hacia su descendencia. Entonces, qué importante. Y nosotros hemos creído en el Señor. Nosotros somos salvos en el Señor. Nosotros hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Hemos sido santificados por su vida. Y entonces estamos en una posición correcta. Estamos en un camino correcto y podemos traer una bendición hacia nuestros hijos, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros parientes, hacia nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, dice el Señor Jesús. Entonces, nuestros enemigos pueden ser bendecidos también. Aquel que piensa mal sobre ti, aquel que quiere hacer mal sobre tu vida, envíele una bendición. Amén. Que esa bendición aplacará la maldición que esa persona dijo, y no solamente la aplacará, sino que va a ir cambiando esa actitud de esa persona negativa. Esa actitud negativa de esa persona. Y Dios va a traer bendición sobre usted, que bendice a sus enemigos, y va a traer bendición sobre sus enemigos. Y es que el Señor nos dice también, mía es la venganza y yo pagaré. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que el Señor nos pide, bendecir a los que os maldicen, dice la palabra. Ajá, bendecir a los que os maldicen. Y dice, Karina dice que los que nos maldicen hay que bendecirlos, dice orar por ellos, nos dice Lucas 6:28. Y un saludo para Meche Serrano y para Angélica Contreras. Bueno, continuamos con el tema, creyendo, vamos por la parte de las bendiciones, de las herencias en bendición. Herencias en bendición, sí. Pero antes de seguir, ¿por qué dijo el ángel a Isaac que lo bendecía? Por amor de su padre. Así es. Entonces, si nosotros tenemos una actitud correcta, vamos a traer una herencia positiva sobre nuestros hijos. Amén, qué bonito. Vea que Abraham fue un hombre correcto, un hombre que obedeció a Dios. Y esa bendición abrazó a su hijo Isaac. Cuando nosotros estamos viviendo en un barrio, en un distrito, y nuestros vecinos nos conocen como personas correctas, nuestros hijos reciben beneficio de eso también. Porque a veces dicen, mira, allá va el hijo de fulano tal. Sí, esa familia es una familia que vive correctamente, que vive ordenadamente, y entonces lo saludan con buenos aires, buenos deseos, dirían por ahí los jovencillos, buenas vibras les dan, y entonces los saludan, y si ellos llegan a pedir algún favor a sus vecinos, los vecinos son solícitos y les ayudan. Pero si tenemos una familia en algún lugar que es una familia desordenada, que es una familia que vive de una manera incorrecta, haciendo con acciones incorrectas, sus hijos reciben una mala atmósfera también, porque entonces los vecinos que van a decir, uy, ahí viene el hijo de fulano, cerremos las puertas mejor. Entonces esa situación es importante, que nosotros demos buenas herencias a nuestros hijos. Amén. Buenas herencias, y las herencias correctas y no las herencias incorrectas. Que dejemos herencias incorrectas fuera de nuestras vidas.
que no seamos como algunos que heredan malas atmósferas a sus hijos, sino que tenemos que heredar buenas atmósferas. Y ya Dios nos heredó a nosotros en Cristo Jesús. Ahí en Génesis 9:20 vemos el caso de la familia de Noé, que Noé después del diluvio salió y resulta que plantó una viña y él se embriagó. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hijos hermanos, y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Si ven que aquí se dio una situación, ¿verdad? Y un padre vino y maldijo a su hijo. Qué torta. Qué problema, ¿verdad? Y esa maldición lo ha perseguido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ellos, sus descendencias, vienen y cada vez como que se entorpecen más y su mente es como cauterizada porque el diablo está deseando que un padre maldiga a su hijo para caerle encima, ¿verdad? Ay, no. Y terminar de destruirlo porque tiene la libertad de hacerlo porque su padre lo maldijo, su madre lo maldijo. Entonces, no hagamos eso, jamás. Cuidémonos, cuidemos nuestra boca, cerremos nuestros labios cuando estemos enojados con nuestros hijos y no digamos cosas negativas, solamente digamos cosas positivas. Si usted está enojado con su hijo, háblele y dígale cosas positivas. Revierta esa manera de estar enojado, ese enojo, reviértalo con cosas positivas, diciendo hacia sus hijos, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que el Señor abra tu corazón, que el Señor abra tus ojos, que el Señor abra tus oídos, que la bendición de Dios te abrace, que el Dios Todopoderoso traiga su palabra y la siembre en tu corazón, que Él cambie tu vida, traiga cosas positivas. Nunca se le ocurra a usted como padre de familia abrir su boca como hizo Noé y maldecir a uno de sus hijos. Y esa maldición no se la han podido quitar de encima hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tienen repercusiones en sus vidas, en sus familias, en esos países que han sido formados en la actualidad por la descendencia de Canaán. Yo pienso también que esa maldición, ¿verdad? Porque ya pasamos de las herencias de bendición a herencias de maldición. Esas herencias de maldición, por ejemplo, en el caso de Noé, lo que pasa también ahí es que hasta el día de hoy, dice usted, ¿verdad? Que todavía no se le han quitado encima esa maldición que fue enviada hacia ellos. Pero si tal vez en la familia suya alguien, ¿verdad? Dijo cosas en contra suya o en contra de sus generaciones, eso está ahí todavía. Solo hay una manera, es cortándolas para quitar todo eso que habían dicho en contra suya. Solamente, sí. Claro, nosotros tenemos una manera maravillosa, una puerta enorme que Dios estableció, que es la puerta de salvación a través de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros traemos la naturaleza humana,
pero dice ya en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que a los que creen en Jesucristo, Dios les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, esas personas nacen de nuevo. Al nacer de nuevo, ya son otras criaturas diferentes. Al anterior, el viejo hombre pasó, dejaron sus cosas, el viejo hombre, y viene una nueva creación en Dios, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces la persona, a partir de ese momento, donde abraza la fe, el Evangelio de Jesucristo, su herencia es la herencia que Dios establece. Toda herencia, toda maldición que pudieron haber enviado hacia él, hacia sus vidas, a partir de ese momento, esa persona tiene las armas en Cristo Jesús para hacer como es el perro cuando lo están bañando, ¿verdad? Sacudirse y tirar todas esas cosas que no ocupa, que no quiere, mandarlas lejos de su vida. Así es. Dice en Éxodo 25, dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ajá, sí, pero eso está correcto, pero podemos en Cristo Jesús ya cambiar esa situación, ¿verdad? Todo eso está podemos decirlo que para las personas que no creen en el Evangelio, pero podemos ir revertiendo. En Cristo Jesús tenemos las armas que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su palabra para ir cambiando todas esas cosas negativas que venimos arrastrando. Y hablábamos de herencias negativas que nos dieron Adán y Eva. Y también nuestros padres, nuestros abuelos nos han dado herencias negativas a nuestras vidas. ¿Cuántas veces alguna persona ha ido al médico y el médico le pregunta, su papá padeció de dolores de estómago? Y dice, sí, y mi abuelo también padeció, y mi tatarabuelo también padeció. Su papá o su mamá padeció de cáncer, sí, y su abuelo también padeció de cáncer, su tatarabuelo también padeció de cáncer. Entonces son herencias que se vienen arrastrando, y si no nos... no la cortamos. Si no eliminamos eso de nuestras vidas, esas herencias que vienen de nuestras vidas, entonces esas herencias van a seguir ahí, van a permanecer en nuestras generaciones hasta que alguien abra su corazón, abra sus ojos a estas situaciones y pueda sacudirse y sacarlas de sus vidas. Conozco una señora que se separó de su marido y resulta que sus hijas también se han separado de sus maridos y sus nietas también se han separado de sus maridos. Entonces vean que estas situaciones vienen y vienen sobre nuestras vidas, vienen sobre las familias, y a veces no nos damos cuenta, a veces vemos esas cosas como naturales, ¿no? Como algo que tiene que suceder, y no es la bendición de Dios, es una bendición maravillosa para usted y para mí. Y entonces esas cosas que están allí, que están haciéndonos feos, ¿verdad? Nos afean a nosotros, porque resulta que a nadie le gustaría que una hija se separe o que un hijo le vaya mal en su matrimonio. A nadie le gustaría esas cosas. A nadie le gustaría tener a su hijo enfermo en el hospital, o a su hija, o a su nieto, o a su nieta con alguna enfermedad de esas que vienen como hereditarias ahí, de generación en generación. Entonces debemos nosotros sacudirnos conforme a la palabra del Señor y eliminar todo este tipo de herencias. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay muchas formas, y una de ellas es que usted, como padre de familia, bendiga a sus hijos, que usted también tome una actitud de cancelar
Amén. eliminar todo ese tipo Lo que de haya dicho. herencias, Ujú, de así herencias es. negativas Amén. que fueron enviadas sobre su familia. Porque muchas veces los padres o los abuelos que andaban en ignorancia muchas veces Ujú. realizaban algunos ritos religiosos y entonces traen maldición sobre la familia. Entonces tenemos que ser sabios, sabios con la palabra del Señor y eliminar ese tipo de herencias negativas. Y En- una manera de eliminarlo es como dice ahí la pastora Hazel, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. ajá. Sí, hay que abrir nuestra boca, confesar nuestro pecado muchas veces y decir, pedir perdón al Dios eterno por nuestro pecado, por el pecado de nuestros padres, por el pecado de nuestros abuelos, confesar el pecado de ellos. Si ellos no confesaron su pecado, pues hagámoslo nosotros. Eh, Nosotros tenemos la facultad porque somos sus descendientes, entonces legalmente tenemos el derecho de hacerlo. Gloria a Dios. Estamos establecidos legalmente en el trono de Dios para pedir perdón por nuestros pecados y pedir perdón por los pecados de nuestros padres, Amén. pedir perdón por los pecados de nuestros abuelos, que si nuestros abuelos o nuestros padres fueron religiosos y hicieron algún pacto con algún dios ajeno, hicieron algún pacto con alguna bruja, visitaron alguna bruja o visitaron alguna situación, alguna gruta o hicieron alguna promesa, hicieron esto, hicieron lo otro. Si usted recuerda que su padre hizo algo de eso, doble sus rodillas y pídale perdón al Dios eterno por ese pecado. Pídale perdón, aunque usted no fue directamente que lo hizo, lo puede eliminar cualquier maldición que esté arrastrando su familia por causa de esas cosas que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. Amén. Qué importante es esto de que podemos nosotros romper, Romper. podemos cancelar y, y declararlo conforme a lo que Dios nos escribe en su palabra. Dice en Colosenses capítulo 2, dice que anulando el acta de los decretos que había contraria, y los dice que, que Dios exhibió públicamente al enemigo y triunfó sobre él en la cruz. Sí, correcto. Él avergonzó, dice la palabra, que Lo él avergonzó. avergonzó a nuestros enemigos en la cruz. Y dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Porque llega el momento, va a llegar el momento en que la bendición que trajo la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección va a ser efectiva sobre aquellos que creyeron en Él, sobre aquellos que aceptaron ese sacrificio precioso y maravilloso, y entonces ellos van a heredar la vida eterna. Esas personas, incluyéndonos nosotros, vamos a heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque el último enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte. ¿A través de qué será destruida la muerte? A través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa herencia que nos habían dado nuestros padres, Adán y Eva, la muerte, por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice allá en Romanos. Y entonces esa herencia de muerte que cayó sobre la humanidad, ¿de qué manera la vamos a eliminar? La hemos eliminado los que hemos creído en el Señor. Los que hemos creído en Él, ciertamente no vamos a morir, sino que vamos a dormir hasta que Jesucristo venga nuevamente y todos vamos a resucitar en Él y vamos a estar siempre con Él, siempre con el Señor. Así está escrito y así va a suceder. Amén. Y si podemos dejarles herencias a los hijos, económicas, materiales, pues está bien, ¿verdad? Es correcto. Sí. Pero la mejor herencia es todo lo que es de bendición para sus hijos. Si usted como hija o hijo del Señor declara
todo lo que es bendición sobre sus generaciones, sobre sus hijos, ¿verdad? Y cancela lo de generaciones atrás, ¿verdad? Herencias de maldición. Entonces lo que va usted a hacer es hacer como un traspaso. Romper con todo eso. Romper de que todo lo que hubo malo se canceló y ahora todo va a ser bendición y muchas cosas van a cambiar. Inclusive hay hijos que son bandidos, que son terribles y hablan mal en contra de la mamá o en contra del papá y maldicen a la mamá o maldicen al papá por la mala crianza, o no sé si esa es la palabra correcta, El enojo. por el enojo que ellos tal vez manejan, Sí. ¿verdad? Pero todo eso también se puede revertir, se puede cancelar, para que nosotros como mamás o papás declaremos sobre ellos bendición sobre maldición, para que eso se revierta. Y entonces eso es desarmar al enemigo, porque le estamos quitando todas las armas en contra de nuestros hijos. Sí, porque el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo, no retornes a nadie maldición por maldición, sino que nuestro proceder sea bendecir a los que os maldicen. Y él decía, al que te carga por una milla, más bien camine 2 millas y regálele 1 milla. Si te quieren pedir la túnica, dales también la capa. Y al que te pide, dale, y al que demande de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces el Señor quiere un cambio de actitud, quiere que nosotros seamos hombres y mujeres correctos. ¿Para qué? Para que heredemos buenas cosas a nuestros hijos, para que nuestros hijos reciban buenas herencias. Vamos a leer un momento ahí en Hebreos 11:20. En el libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 20. No lo encuentro. Romanos, Gálatas, Efesios. Se me perdió en la Biblia. Hebreos 11. 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. A cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Hasta ahí, bueno. Sí, pero vean que dice por la fe. Por la fe. Por la fe, ellos sabían lo que iba a suceder en el futuro y sabían que ellos bendiciendo a sus hijos iban a traer cosas buenas sobre ellos, sobre su descendencia. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob. Por la fe, Abraham bendijo a Isaac. Por la fe, Jacob bendijo a sus 12 hijos. Por la fe, Moisés también bendijo al pueblo de Israel cuando él estaba por ser dejado ahí en los límites de la tierra prometida, porque él habíamos dicho que cometió un error también, y entonces Dios le dijo, usted no va a entrar a la tierra prometida, usted se va a quedar aquí. Y entonces él se paró allí en los límites de la tierra prometida y vio al pueblo de Israel cruzar el río Jordán y avanzar hacia adelante, y él se quedó ahí en ese lugar. Él no pudo ingresar a la tierra prometida por causa de la cabezonada del pueblo, más bien. Y el pueblo siguió y él se tuvo que quedar, ¿verdad? Pero él bendijo a ese pueblo. Y siempre en la palabra nos hablan de la bendición. Usted bendiga a sus hijos. Por favor, bendiga a sus hijos. Cada vez que ellos salgan, bendígalos. Cuando usted ore, bendiga a sus hijos. Traiga bendición, traiga buenas actitudes sobre sus hijos. Haga que Dios que el Señor traiga una buena porción de bendición sobre sus hijos. Todos los días bendiga a sus hijas, bendiga a sus hijos.
Si están pequeños, ore por ellos y pídales que Dios los bendiga con un buen marido en el futuro, con Amén. una buena esposa en el futuro. En esta época donde hay tanto Sí, amén. divorcio, tanto problema con los jóvenes que se casan, bendígalos, traiga bendición, traiga algo en el futuro bueno para ellos. Por la fe, Abraham bendijo a Isaac porque él sabía que bendiciendo a Isaac iba a traer en el futuro cosas buenas para Isaac. Por la fe Isaac bendijo a Jacob porque él sabía que con esa bendición él iba a traer cosas buenas de parte de Dios. Dios iba a enviar cosas buenas sobre Isaac, sobre Jacob en el futuro. Y usted también puede hacerlo. Usted puede bendecir sus hijos, puede bendecir sus hijas, atrayendo sobre ellos cosas buenas de parte del altar del Dios Altísimo para sus vidas. Amén. Y vamos a interceder por nuestras generaciones, por nuestras hijas, nuestros hijos de una vez. Y usted ahí donde usted esté, haga una intercesión también a favor de, no se quede callada y dígales, y durante en el transcurso del día vaya haciéndolo y esté declarando bendición. Y hoy te pedimos, Señor, hoy queremos, oh Dios de la gloria, que abra los cielos sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, en sus hogares, los que están ya se han ido a la casa por trabajo, por estudio o por matrimonio. En el nombre de Jesús, hoy abre los cielos, Señor, y trae, Señor, sobre ellos cielos abiertos para salvación, Señor, de nuestras generaciones. Hoy abre los cielos para el crecimiento espiritual de cada uno de nuestros familiares. Hoy, Señor, dale a nuestras generaciones un espíritu de oración desde temprana edad y para evitarles a ellos sufrimientos y malas decisiones. Hoy da, Señor, a nuestras generaciones una conducta de honestidad, de integridad. Permite, Señor, que nosotros podamos mandar hacia ellos palabras de bendición. Abre los cielos, Señor, para que nuestras generaciones tengan un amor apasionado por ti, por lo que tú haces y por todos los propósitos que tú traes para ellos, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que se desarrolle en nuestras generaciones perseverancia en la fe y con ello un carácter persistente en todos los planes que emprendan en su vida, que no se aparten de ti, Señor, que tú los cubras, que tú los protejas, oh Dios de la gloria. Revélate, Señor, en sus vidas cada día y trae misericordia sobre ellos, que ellos tengan respeto por las autoridades, por las cosas que son justas, Señor. Revélate, Señor, a nuestras generaciones, en nuestros hijos, Señor. Desarraiga de ellos toda iniquidad, Señor. Así como tú nos bendices a nosotros, hoy los bendecimos, Señor, a ellos, para que no haya en ellos orgullo, que no haya en ellos humanismo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y al final de cuentas, el Señor tiene una oración de bendición sobre las generaciones, sobre los hijos. Y es la que está ya en Números, capítulo 6 y verso 24. Amén. Vamos a leerla y usted puede hacerla también. Y cada vez que pueda, sí. Busquemos ahí Números 6, capítulo 6. En su palabra. En su palabra, sí. Y es una oración que Dios estableció para que se la dijeran al pueblo de Israel. Y usted como mamá, como José decía que una mujer como mamá, ¿verdad? Que tiene esa relación con su hijo porque lo tuvo en su vientre 9 meses, los tuvimos a ellos. Usted puede ponerse las manos ahí en su vientre y orar por eso que usted dio a luz, por eso que el Señor permitió que usted que usted diera a luz, tenga un mes o tenga 40 años, todas las bendiciones usted puede dárselas a sus hijos. Sí, aquí en la palabra del Señor, en Números capítulo 6 y verso 22, dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo,
y viene hablando sobre la oración de bendición. Y es una oración que Dios estableció. No fue que Moisés la hizo, ni la hizo Aarón, ni la hizo Josué, ni la hizo ninguna otra persona. Fue Dios mismo el que estableció esta Amén. bendición para el pueblo de Israel. Y entonces cada vez que usted tenga la oportunidad, usted puede orar y decir esta bendición a su hijo o a su hija. Y le puede decir, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y entonces, de esta manera, ustedes ponen el nombre sobre sus hijos y Dios los va a bendecir. Es una promesa, es algo que está establecido ahí. Dios mismo puso esa oración de bendición. Aprovéchela, que ahí está en la Amén. palabra. Aprovéchela y úsela constantemente. Bendiga a sus hijos con esta bendición espiritual y Dios los va a bendecir, porque así lo dice Él en su palabra. Y yo los bendeciré. Esa es la manera que Dios estableció para bendecir a los hijos. Amén. Y bueno, que el Señor de verdad también sobre sus vidas esté esta oración de número 6. Y ese, lo que dicen en la parte final, dice, y ponga sobre ti su shalom. Su shalom. Y su shalom, hemos hablado otras veces de que es paz, que no Paz. te falte nada. Que no le falte nada. Entonces, que estén completos. imagínese lo poderosa oración que usted está haciendo sobre sus hijos, sobre sus generaciones, diciéndoles que siempre está sobre ustedes el shalom de Dios, o sea, que no les falte nada. Y que no les falte nada involucra montones de cosas. Sí, es interesante, es algo maravilloso ver cómo eh, el Señor en su palabra constantemente usa el término bendición y esas herencias positivas que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos, que tenemos que llamar las cosas buenas sobre ellos. Bendecir significa decir cosas buenas, Amén. traer cosas buenas hacia nuestros hijos. Pero esas cosas buenas vendrán en una semana, vendrán en 15 días, vendrán en un mes, en medio año, en un año, pero van a venir. Dice, las bendiciones de Dios te alcanzarán. Las bendiciones de Dios te alcanzarán. Y si un padre de familia, como en el caso de Noé, maldijo a Canaán, y aquellos que no han creído en el Señor todavía están arrastrando esa maldición a estas alturas de la vida en el año 2020. Entonces, si una bendición que el mismo Noé trajo sobre Jafet y Sem, todavía los abraza, todavía está sobre ellos la bendición, porque esa bendición que trajo Noé sobre Sem es precisamente la ascendencia del Mesías. Por ahí viene la nación de Israel y por ahí vino nuestro Mesías. Entonces vean que la bendición trae bendición y la maldición trae maldición. Si usted bendice a sus hijos serán benditos. Si usted dice cosas negativas sobre sus hijos recibirán cosas negativas. Nunca se le ocurra decir cosas negativas como, por ejemplo, decir que usted es un tonto, que es un ignorante, que nunca le va a ir bien, porque eso le va a suceder. Si usted dice estas cosas negativas sobre sus hijos, esas cosas negativas les van a caer como una sombra. Y entonces, si usted les dice cosas positivas, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde, te haga prosperar tu camino, que el Señor ponga su rostro sobre ti, que el Señor ponga sobre ti su paz, su shalom, el Señor lo va a bendecir, porque usted lo está pronunciando, porque usted está diciendo esas palabras y Dios se compromete a bendecir a sus hijos. Y bueno,
Ya finalizamos el rato de orar en esta mañana y clamar por nuestros hijos y de bendecirlos. Y les esperamos en el día de mañana. Mañana jueves. Jueves. Mañana estará la pastora Magali de Limón y la profeta Esther también de Limón, junto con la pastora Silvia. No se pierdan el programa, el rato este. Y gracias por conectarse y gracias por estar ahí y estar todas las mañanas clamando al Señor en este tiempo. Sabemos que Dios, sea como sea, de la iglesia que usted sea o a donde asista, lo importante es que nosotros y ustedes y nosotros como hijos del Señor, cada día aprendemos cómo orar, cómo interceder, y esa es la visión de Shomer, levantar los intercesores. Entonces en esta mañana es un rato donde nos estamos activando. Estos ratos son para activarnos como intercesoras, como intercesores, no solamente de nuestro país, de las naciones, del planeta, del mundo entero, sino también en nuestros hogares. Usted levántese como intercesora, intercesor en esta mañana, y esté cada vez que el Señor usted siente como que le llega una idea a la cabeza. No es que es una idea que le llegó a esa cabeza, es que el Señor le está hablando para que usted clame por lo que en ese momento el Señor le está diciendo. Así que nos vemos. Shalom de parte del Señor. Amén. Hasta luego.